día chegou ali o tercio, agarrou a miña mãe e a miña abuela e eu, que estábamos na casa, e leváronos polo pueblo arriba, no pico do pueblo, había un cireixón, na media do pueblo, que non era no pico. E colgaron-nas ali e a mí fixeron estar mirando. E despois acolleron-nas nun carro e levaron-nas para Rubiá. E tiveron-nas todo o día ali no cementerio e a noite, pola tarde, levantouse, veu o aire, levantouse e a saia a miña mãe e a miña abuela foi e baixoulle. E coa subiron que estaba viva e mataron-na, deronlle 2 tiros e mataron-na. Despois fixeron un buraco e enterraron as dúas ali sin caixa ni nada. Despois eu, como estaba por ali perdida, eu fui dormir ali a unha casa a Rubiá e despois do outro día viñeron e levaronme para a casa da madriña, fixeronme recoller a madriña, pero a madriña tiña unha cuñada que non me quería, era media tonta. E con eso marchei a servir por ali, por onde pude, viñen para Vilanova a servir, pasei moitas fames pasei bastantes, desnuda, queimaron-nos toda a roupa con el. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Hai xa un decenio que calaron os canóns en España, e, sen embargo, séguese combatendo. En aldeas e montañas pervive a guerrilla facendo como a que non oe aquel parte bélico, segundo cal a guerra terminou. Secuestros, atracos a man armada, encontros e tiroteos das partidas coa Garda Civil son silenciados pola prensa nacional. Pero o que para un supón unha xesta gloriosa de valor e para outros meros actos de bandoleirismo corre de boca en boca. Así, entre a copla, o racionamento e a morte, a xente do común aprende a sobrevivir, comprometéndose uns, esquecéndose outros, deste fenómeno coñecido co nome de o maquis. O movemento guerrillero en Galicia ten unha tradición importante e foi moi grande, porque evidentemente había moita xente que era de esquerdas e tuvo que fuxir ao monte para esconderse da represión, para evitar ser ejecutados cando a sublevación fascista. No momento en que a xente se foi ao monte tuvo que facer para subsistir, naturalmente, verdadeiros milagros, pero despois de pasar algún tempo agrupouse e esa agrupación deu base á guerrilla. Na realidade galega do sur de Galicia, na parte do Bierzo de León, na parte do norte de Portugal, xurde originariamente un movimento de fuxidos autónomos que veñen determinados por xentes procedentes de UGT, do Frente Popular, que quedan descolgados polos montes da Serra do Eixo, polas dúas bandas, pola banda leonesa, pola banda galega. E fórmase nos límites galego-leoneses e norte de Portugal un grupo extraordinariamente abundante, estamos falando de case 100 persoas que forman o que vai ser o xerme da primeira guerrilla que hai en España, a Federación de Guerrillas de León Galicia. Aquí á miña dereita está ubicada en Ferrol a Empresa Nacional Bazán de Construcción Naval e Militares. En ela, na sección de gradas, traballaba segundo Vilaboi no taller de armadores, Francisco Martínez Leira, Pancho, no taller de gradas, el Tocho na prolongación como buzo na prolongación da grada, cando se ampliou as gradas. Como consecuencia da lucha guerrilleira, se veron obligados por presións políticas e por temor a caer detenidos ao monte.
a compartir a lucha guerrilleira cos demais. Estes homes eran os idealistas, non collían a pistola por propia voluntad, senón que eran con un concimiento, con unha ideología. Eles os movía a lucha por conseguir a libertad e democracia para España. Una noche, pues el comandante Arrecibita nos avisó que estuviéramos preparados, que había que salir a montar un servicio al pueblo de Vilasinde, como así lo hicimos. Mi hermano y yo, porque nosotros pertenecíamos al servicio aquel de información. Bueno, pero ya cuando se hizo día del todo, pues entramos a hacer el registro al pueblo. Y cuando estábamos registrando el pueblo, en la casa esa donde habíamos visto a ese, pues nos dice la paisana, dice, hay tiros ahí abajo en el valle. Y entonces el comandante Recibita nos dijo, vámonos para allá. Y salimos para allá, y cuando salimos, al querer meternos hacia el valle, bajaban corriendo por los prados. Bajaban corriendo, y en esto, cuando estábamos nosotros ya casi cortándose el paso, una descarga del grupo de Vega, que estaba allí mismo enfrente, ya cayeron al suelo. El Abelardo, debajo del naranjero, hizo así con el naranjero. Dijo, no tiréis más, que traigo bastante. Pero en esto sí ya cayó, le soltaron otro rafagazo, y él tiró el naranjero. Pero cuando se cogió el naranjero ya no tenía munición. Él tiró el naranjero, pero echó mano a la pistola. Y en esto le soltaron otro rafagazo, y ya cayó al suelo, muerto. Y a los pocos días de ocurrir todo esto, me dijo a mí un día la Recibita, dijo, Ibarra, tenemos que ponerle una vela a San Antonio. Y dije yo, ¿y por qué? Dijo, ¿no recuerdas cómo estábamos registrando la casa allí en Vilasinde, que nos dijo la paisana que había tiros en el valle y salimos corriendo para allá? Dice, si en aquel momento abrimos aquella habitación donde íbamos a entrar, allí nos achicharran, que allí nos quedaron dos. En la casa aquella quedaron dos. Estaban condenados a morte dous camaradas, un deles era, pois, dirigente das guerrillas e o outro dirigente do Partido Comunista, Galloso, José Galloso, e Antonio Seoane. Bueno, contábamos que os matasen moi pronto, entonces tratamos de liberalos, atacar a prisión da Coruña para liberalos. Chegamos ali, tuvemos un enfrentamiento que nos estaban esperando, porque tiñamos un capitán da Guardia Civil introducido na guerrilla. E claro, pois xa non podemos liberar a estes camaradas, tuvemos un gran combate, retiramos como podemos, tiñamos un barco preparado para retirar no barco, pero habían detenido ao capitán do barco, entonces tuvemos que retirar cada un por onde pudo por terra. Estes camaradas xa os fusilaron, creo que aquela noite. Despois do combate xa foron fusilados, porque isto creo que era no mes de julio, ou aproximadamente en julio, debeu ser. E nos, ao vir de voltas, concentrámonos en Ordes, e ali volamos a presa do Tambre, como protesta por fusilamiento, porque ali xa nos enteramos que habían dado garrote vil a estes camaradas, que non foron fusilados, foron dados garrote vil. Entonces volamos a presa, unha presa de agua, volamos a presa do Tambre. E claro, entonces nos, os da segunda agrupación, nos viñemos por Ensi. E os da cuarta, pois, que eran da Coruña, quedaron ali, que había sido unha concentración da segunda e cuarta agrupación. Pasado aquello tiempo parece como que isto ya es unha especie de novela, en que ocurrieron hechos bastante fastidiados, en fin, y que no cabe duda que en aquella lucha, que es cosa peor que hay, la lucha civil, y luego sobre todo este otro ambiente ya, cuando quedan solo restos de fugaos, es más duro todavía, y es, efectivamente nos tocó muchas veces pues atender a compañeros muertos. Yo precisamente, brigada, un caído guardia, me tocó estar por Cabrera, cuando en persecución de la cuadrilla que del Girón, por aquí por la zona de León, de Calisto y tanto. Claro, pues en los encuentros pues siempre había unos y otros, se le iba el genio malo y tal, el demonio que llevan todos los hombres, en fin, unos más, otros menos, y tuvimos que presenciar hechos que es mejor olvidarlos.
Yo, para mí, desde luego, con el tiempo, y creo que ocurrirá con todos los demás, pues eso, tanto es así que no tengo inconveniente. Más todavía, yo ya me encontré en una ocasión yendo en un coche de línea con un señor que hablando de tal político, caramba, entonces usted es el que llamaba en el sí, que estuvo usted fugado, sí, ¿y qué hace por aquí? Y era yo teniente. Dice, pues que es que salí ya de la cárcel. ¿Pero qué pasa? ¿Estuvo preso? Sí. ¿Cuánto tiempo y tal? Y bueno, ¿y qué? Aquello ya nada, ¿no? En fin, un señor coge hablando y le conté, era en una ocasión que un registro que sabíamos que estaba ahí escondido, y que resulta que marchamos de allí, un señor nos había dado una comida que está, que no, que está, total que no marchamos. Y entonces dije, ¿dónde estaba usted un día que la Guardia Civil rodeándole y tal, y demás? Y no pareció que se marcharon y sabían que estaban allí en la casa. Dice, menudo lo pasé aquel día. Me tuve que meter en el pozo, en el caldero. José María Saavedra era de Ferrol, veu aquí a reforzar a segunda agrupación guerrilleira xa cando a caída de Vilaboi en Ferrol, tuvo que escaparse, entonces ingresou pois porque ele era dos astilleros, viñeran el e o comisario político que era Benino Fraga Pita, e viñeran os dous xuntos, este José María Saavedra, e era de ideología socialista, un valiente, unha gran persona, un buen luchador. Bueno, pois eu formaba parexa con el na cousa de retirada. Metémonos nunha casa, pero ao lado do cuartel do exército, do cuartel de infantería. Entón localizáronos e empezaron a destruir o edificio cos cañóns e con morteros. E el quedou ferido, entonces fixeron a mão dereita, entonces díxeme que lle pegase un tiro. Dixeme, José María, pegou tú que ainda tes a pistola, montei a pistola no largo, montei-la, deila, e puxoa pois debaixo da barbilla, disparouse tiros, eu vinlle o ollo reventado, vinlle a cabeza reventada, pois pensei que estaba morto. Despois díxome moitas veces, coño, como non me remataches, Camilo, que evitábame muchísimos sufrimientos. Eu pensei sempre que estaba morto. De verdad que pensei que morrera. E cando non é a miña sorpresa que aos 3 meses encontrámonos na prisión da Coruña, el casi curado de todo, despois deronlle garrote a Vilalí, e era cando el me reprochaba non haberlo rematado. Ellos no podían hacer una vida normal, vivían como el lobo, coño, ¿no entiendes? Dormirían con unos abiertos y otros cerrados, es normal. Se dan casos simpáticos, hasta ha habido veces en algunos pueblos que han estado comiendo los que estaban unidos arriba y los guardias abajo. Y después, yo allí estuve de cabo en ese pueblo, un pueblo que se llama Peranzanes, y pasó un tipo, volví por allí demandando de capitán de la Guardia Civil, y fue yo a preguntar por aquel famoso que estaba preso cuando ya vi por aquello, y le conocí que era el que le daba de comer a unos y a otros. ¿Es que iba a hacer? Si los banderos no le daban, le mataban, los guardias si no le zurraban. A miña casa era como un cuartel general para a guerrilla ali. Si facían algunha actividade ao outro lado da ría, pois se viñan como podían por o puente ou en botes, e se viñan a refugiar a Serantes, porque aí abrimos outros puntos de apoio, e o que menos pensaba a represión é que na zona de Serantes se refugiara a guerrilla, non contaban con eso, e aí tiñan un punto de apoio. Aí, pois, durante 3 anos, eu lle servín como enlace entre a guerrilla, facendo enlaces aquí nos cines, nas portas dos cines, con outros compañeros que viñan de enlace para transmitir comunicacións entre as guerrillas e eso. Me desplazaba a Vigo a buscar a prensa do partido Mundo Obrero, en fin, unha chea de cousas durante 3 anos. A guerrilleros conocín a Pancho, a Moncho, Remuñán, Tembrás, Alonso, Cacharrón. A miña dereita está a villa de Neda, e aquí un pouco máis a este lado da parte dereita está a estación do ferrocarril. Esa zona da parte Neda era unha zona moi transitada polos guerrilleiros, e en algunhas ocasións cruzaban con frecuencia a vía do ferrocarril. Pancho, o guerrilleiro, Francisco Martínez Leira,
se encontrou cun guardia civil ali onde están situados os vagóns do ferrocarril, e no lance morreu o guardia civil. El cruzaba con frecuencia este vía de ferrocarril, como dixen, e iba a pernotar a unha casa de punto de apoio que tiña en Cornido. E ali, precisamente, foi sorprendido un mes de outubro de 1954 por unha compañía da Guardia Civil, aproximadamente un centenar de homes ao mando dun capitán. Eli estaba nun tipo guardilla, nun primer piso. Convivía con un joven que estaba tuberculoso que lle chamaban Monchito. E, por certo, subeu as escaleiras, que tiña unhas escaleiras por fora, hacia a guardilla, un home vestido de mono azul con unha chaves na má. E cando petou a porta, saleu Pancho mirando pola cerradura e sospechou daquel home que non era cousa de trigo limpio. E comentou ao chaval, e o chaval, cando abreu a porta, se encontrou con 2 números da Guardia Civil e un perro pastor. Entraron adentro a cachearlle a casa. En este momento Pancho non tuvo máis remedio que disparar desde detrás dunha porta e lle meteu un tiro ao capitán da Guardia Civil. En este momento o Guardia Civil xa matou directamente ao chaval que estaba ali, e Pancho se someteu por uns debaixo do tellado hacia a parte de atrás da casa, e protegido por unha silveira saleu disparando. A compañía da Guardia Civil, que tiña a casa completamente rodeada, fixo fuego, deixou as marcas nas paredes da casa, e Pancho escapou ferido nunha das nalgas. Aquí, cando viñan os guardias, pois os perros se alteraban e ladráballes, e algún día, quizás, un que había aquí dentro, un veciño de aquí, o mataron, porque conocía xa de lexos. E despois esperaban aquí cerca da cueva, pasa que eles non sabían que había cueva aquí. Se algún día os vían, pois viñan por aí dar unhas voltas e viñan a desayunar ás veces, pero non desconfiaban, viñan vestidos de guardias, os bandoleros e guardias civiles detrás. E lle deixaban de noite víveres, leite e algunhas patacas para facer de comer. En este paraje que nos encontramos en este momento, como se observa, ya deshecho por completo, hubo una cueva de los bandoleros que merodeaban aquí por la zona de Capela y Soaserra. Esta cueva fue descubierta por el bandolero Ferreirín en el año 1951, concretamente en el mes de junio. Estas cuevas solían hacerlas pues siempre a la orilla de los riachuelos, para así, cuando entraban y salían, que no se notasen las huellas de los bandoleros. Por otra parte, solían también desterrar y colocar la tierra o depositar la tierra en los surcos cuando las tierras se encontraban labradas. Así no daba la desconfianza. Aquí, esta casa donde estamos ahora é unha bodega que estaba pegada á casa normal onde se facía a vida cotidiana. Aquí, pois, foi un punto de apoio para as guerrillas que actuaban en esta zona, sobre esta zona. Ao pasar un pouco de tempo, nos vimos obligados a facer un refugio que estaba construído aquí mismo, a entrada desa porta que dá á calle. E tiña 3 metros de profundidade. Logo aquí había un desván, porque isto está xa desfigurado, con respecto porque era unha cuadra onde había ganado. Casualmente eso camuflaba moito o problema do refugio. E había unhas escaleiras que viñan desde aquí para a subida ao fallado. E no último peldaño era como de corredera, se preparou de corredera cunhas escaleiras onde se baixaba para o refugio. Este refugio servía ademais para facer propaganda, porque había 2 multicopistas aí, e había un guerrilleiro que se dedicaba xa a facer ese traballo. Logo, para maior seguridade, e a partir de aí había un túnel que se fixo con o objeto de que
en caso de peligro, de riesgo, pois poder largarse por ese túnel que viña a dar aquí a unha silveira que había por aquí. Sabían que había aquí guerrilleiros, pero non sabían que existía o refugio. Entonces, esos 3 guerrilleiros que había dentro, ao verse pois rodeada a casa, pois se largaron por ese túnel e foron hacia a orilla do mar, e se salvaron, en realidad se salvaron. A consecuencia desto, pois, descubriron, porque houve aí unha chivatada e tal, descubriron o refugio. Ao descubrir o refugio, pois a min me detuveron e me condenaron a unha condena de 15 anos. Mesmo nas propias referencias populares, en algunhas zonas de Galicia, os guerrilleiros coñécense como atracadores, no sentido que tiñan un comportamento a veces máis de bandoleiros ou de ladróns que non propiamente de activistas políticos organizados. Poden solaparse as dúas posicións porque nun momento de grandes dificultades, mesmo de fame, era previsible que isto pudera acontecer. Que no imaginario popular conviven as dúas referencias é bastante evidente. É dicir, que convive o recordo, a lembranza daqueles que eran capaces de desarmar a Guardia Civil, de defender aos pobres, de facer de Robin Hood, e de distribuir, de ser o bandoleiro bon, de distribuir o diñeiro dos ricos e darlle aos pobres. Convive esa lembranza con outra que é de son personas que están un pouco fora do umbral de residencia, que non teñen un sitio fixo, que están, por tanto, máis vencelladas, podemos dicir, que o mundo dos roubos, e daí vería esa denominación de atracadores, que non é un ideal político ou un ideal ético e moral. É dicir, que hai unha certa condena e ao propio tempo unha certa enfatización e valoración positiva. Conviven, eu creo que, as dúas lembranzas e as dúas imaxes. Tu estuvecha lá en Casaio xa, onde che indicou que había, onde estaban, onde tíamos nosa zona de... donde tíamos a nosa población, que eran 4 ou 5 chozos que había, porque claro, pois que había permanentes, pois chegamos a mellor un par deles, pero cando nos juntamos a mellor aí 30, 40 ou 50, pois era no brao menos mal, pois en inverno pois había que recollerse a base de fogueira e a base de poder recollerse. Xa te darías cuenta, o cuartel da Guardia Civil en Casaio, no pueblo, e nos do outro lado enfrente, sabían por onde estaban. Non, iso que poden dicir de que escapaban, que cerraban as portas e todo eso, non. Nós, cando íbamos a Casaio a suministrarnos, tomábamos as nosas medidas de seguridade. E non era cousa que se íbamos a casa dun compañeiro, dun de izquierdas, que fóramos para que nos vira todo Cristo, porque un traidor surge en cualquier parte. Los con medidas de seguridade. O que pasa cos guardias, pois sería que terían medo que fora, porque era unha zona bastante ben dominada por nós, e non facían grandes... Isto pasou hasta o 46, 47. Porque no 47 xa ven o desastre. Xa ven cando hai que abandonar os vales de Casaio. Por qué? Porque entón xa trae unha revancha total. Coller como que eran Ricosende, Casaio e outras aldeas así, que era onde nos podíamos nos suministrar, onde nos socorrían a todo eso, e aí destrozaron, mataron incluso, aplicaron lei de fuga, destrozaron esos puebliños e nós tuvemos que abandonar o Val de Casaio, porque o Val de Casaio sí, moi seguros, para protegerte dentro do que é o Val de Casaio, pero se carecíamos de suministro para poder sobrevivir aí, e houve que abandonalos. Entón, Casaio era o que se dice, era como o cuartel general, era un centro, era adaptado para eso, que ese cuartel pertenecía a todo o que era a agrupación de León Galicia.
Su Excelencia el Jefe del Estado, acompañado de su esposa, Capitán General de la región y de los jefes de las casas militar y civil, llega a Santiago de Compostela para inaugurar el ferrocarril que enlaza dicha ciudad con La Coruña. Vítores y aplausos encendidos de justo homenaje al invicto Salvador de España escoltan y jalonan el paso de Franco. Efectuada la bendición de la línea férrea, el caudillo pasa al andén de la estación del nuevo ferrocarril y ocupa el coche en el que recorrerá por primera vez el trayecto acompañado de su séquito. El convoy arranca entre entusiastas vítores a España y a Franco, y durante todo el recorrido el clamor entusiasta de los pueblos de Galicia saluda el paso del jefe del Estado. Hoy aquí nuestra lucha es mucho más dura y penosa que hace un año, pues ha variado completamente nuestra organización y nuestra táctica. Ahora formamos parte del ejército guerrillero de Galicia. Recibimos escasa ayuda directa del gobierno de la República en el exilio, pero no obstante no desmayamos en nuestro propósito de derribar al tirano Franco. Nuestras necesidades, como tú comprenderás, son buenas armas y muchas municiones, apoyo firme en los elementos del pueblo y fuerte apoyo moral e informativo en el exterior. ¿No te parece? Desde que vosotros marchasteis, hemos tenido que lamentar la caída del camarada Yoyo, así como la de otros 2 camaradas más, o sea, 2 muertos y 1 cogido vivo por las asquerosas garras de la fiera franquista. Pero tenemos a nuestro favor el ajusticiamiento de unos 9 sapos efectuado por nosotros, así que ganamos. Hace unos días, y como represalia por el ajusticiamiento de un esbirro de Franco en Fene, ellos han asesinado al Toupelo y otros 2 más. Ramiro, cada día más chiflado, pues se mete en la iglesia y nada. Someiro al fin consiguió largarse fuera de España. Y en una ocasión pues estaba enferma y oía los tiros desde la cama, y yo pues angustiada, ya enferma como estaba y cada vez peor. Pero la del brigada me decía, no se preocupe que él no está, no se preocupe. Mandé un niño al cuartel y en el cuartel le han dicho, está en el monte, y ya pues fíjese usted cómo me quedé yo, de que estaba en el monte y creyendo que estaba en el cuartel. Eso fue horrible, eso hay que vivirlo para saber lo que es. Porque el sufrimiento de la mujer de un guardia civil jamás ha sido reconocido. Y quizá no haya otra profesión, si se puede decir profesión, que de más sufrimiento que el de una mujer de un guardia civil. Pensar que se pasan días y días y días sin saber, y luego más que nada saber moralmente cómo lo están pasando ellos. Porque a lo mejor salían y a lo mejor le daban de dietas a lo mejor 5 pesetas. Nosotros entramos por una puerta, porque esto es la puerta principal de la iglesia, pero nosotros entramos por una puerta que hay allá detrás, que está frente a la sacristía. El señor cura estaba diciendo misa, claro, y la iglesia estaba bastante gente, en aquellos tiempos había bastante creencia, y no solamente creencia, sino que el señor cura, mucha gente de las aldeas estas, las hacía venir obligadas, porque si no venían, encima le caía el castigo. Y el señor cura, al entrar a nosotros, que se dio el alto a que nadie se moviera en la iglesia, el señor cura pegó un salto y se metía en la sacristía. Gracias que al entrar es justo que entró a la puerta de la sacristía, y ahí ya recibió un tiro y se quedó paralizado. Ya no pudo alcanzar la pistola que la tenía encima de la cómodo, como se llama, los muebles esos que tienen las sacristías. Y fue de ahí, a continuación, fue cuando ya se sacó toda la gente, se llevó allá arriba al alto del pueblo y se ha hecho a continuación los compinches de él. Y ahí quedó la historia del señor Recesvindo, cura de Dragonte. Se sacaron aquí, y aquí en presencia, se puede decir, de la gran mayoría del pueblo, habría a lo mejor 60, 80 personas, se le ha explicado el porqué, porque habían denunciado a Evaristo, porque lo habían condenado por culpa de ellos, incluso pero me parece que 3 veces a muerte. Evaristo consiguió escaparse de la cárcel y hubo que hacer justicia en ese sentido. Y fue aquí en este trozo donde, casualmente, ahí un poco más abajo, quizá no haya 200 metros, fue cuando la hija del señor alcalde, muy maja, se lo ofreció a Evaristo,
en cuerpo y alma. Y claro, Evaristo no pudo soportar esa palabra, le dio una del revés, incluso con el mismo pendiente se lo hundió en la propia cara. Se venía lo que se venía, que no se venía a aprovecharse de ninguna cosa que no fuera a justiciar a aquellos que realmente lo habían condenado a muerte. Y es todo lo que ha pasado aquí. Pues un señor aparece por aquí con un vestido de forma que hace sospechar, hace dudar de eso. Entonces, como servicio de información que éramos, pues se le pregunta quién es, dónde es. Entonces ya empieza la charla, él con sus recelos, pero cuando ve que efectivamente se trata de personal del servicio de información o de la brigadilla, como mejor se le quiera entender, entonces él manifiesta lo que está ocurriendo en su casa, que entre su casa y otra que hay en el campo muy próxima, pues se albergan hasta 14 bandoleros, que unas veces hay 3, hay 5 o ninguno, otras veces están hasta 14. Entonces utilizan a su esposa, utilizan a su familia, le utilizan para hacer compras, siempre distante al sitio donde se encuentran. Harto de aquel problema, pues él lo que quiere es encontrar con alguien de un servicio que le pudiera liberar de todos aquellos problemas. Efectivamente, se montan los dispositivos de acuerdo con la comandancia de la Guardia Civil de Lugo. Se concreta el servicio el día que sea, bajo la consigna X. El servicio de Ponferrada advertirá al de Lugo lo que pasa a tal hora, en tal sitio, asalto al mismo tiempo. Los guerrilleros me querían a mí mal porque yo decía que siquiera el día que no estuvieran ellos, de no dejar las armas allí, dejar bombas, fusiles y todas esas cosas allí en casa, que no tenías dónde guardarlas porque en una cosa pequeña poco puedes esconder, ¿comprendes? Eso. Y entonces me querían mal por eso. Y entonces han adelantado la batalla esa porque decían que tenían trazado de matar a mí. Y entonces adelantaron la batalla 3 días antes de querer dar el golpe, que por eso no han cogido nada más que esos, porque si no cogían 40 y tantos que iban a tener una junta en la casa esa que han quemado, que se juntaban allí, que era cuando tenían las cosas de ellos. Nos encontramos en la casa en donde murió el guerrillero Roces, Evaristo González, en un combate que sostuvo él solo contra la gran cantidad de guardias civiles que había, de 3 o 4 horas. Como se puede ver, la casa fue destruida, porque ha sido reconstruida, se ve en la parte más nueva. Ha sido destruida por los morteros con los cuales querían asaltar la casa la Guardia Civil. Roces ha resistido como un héroe aquí, y al último, cuando ya estaba herido, tenía muchos tiros en el cuerpo, se lanzó fuera y fue a morir. 16 tiros. 16 tiros, se decía, fue a morir en un centeno que había en este escampado que se ve aquí delante de la puerta. Ya fue también la tía mía, le pidió permiso para abrir al buey y al cerdo, y entró por un lado y salió atrás del ganado, por una trapela que tenía, ¿no sabes? Entonces la mujer salió atrás del ganado y le tiraron y la mataron también, la tía mía. Después de ardido la casa, escapado, se quedó debajo nada más del que está por arriba de la puerta, allí hasta acá ha caído la casa y todo eso. Y por fin, después fue y tiró una bomba para un lado y otra bomba para otro, y se marchó unos 10 metros por una finca de pan. Se ha metido en una finca de pan, pero ya casi va muerto, porque ya le habían quitado un ojo, según dice, que ahora murió la chica, también ha morido ahora. Y después habló ella de que, claro, que ya le habían quitado un ojo y que le habían quitado ya 2 dedos también.
por un lado hay casa, por el otro hay casa, hay un patio abierto, un patio, digamos, es un hueco. Por la parte posterior hay una pared alta que no permite entrarle. Entonces, como delante de las casas, a 4 o 5 metros, hay una pared bajita, pero sí suficiente para poder entrar hasta la altura de él, pero completamente a rastro, o sea, a gatas, lo que se dice a gatas. Una vez llegada a la altura de él y ver dónde está el bloque de casa de la izquierda y dónde está el bloque de la derecha, se sabe que en el centro está él. Entonces yo pongo el subfusil encima de la pared, el cañón solo asomando, entonces pego una ráfaga, el roce retira un poco la cara y yo ya domino la situación. Me incorporo y domino la situación. Cuando él se asoma y yo le disparo, vuelvo a retirarse, vuelvo a dispararle, vuelvo a asomarse, vuelvo a dispararle, hasta que ya herido de gravedad, arranca, salta por encima donde estoy yo, y ya en la tierra de trigo allí queda muerto. Era un hombre de vello hasta la punta de los dedos. Unas muñecas de él, una muñeca como las dos mías. Era lo que se dice un oso. Era igual que un oso. De vello, de fuerte, era un buitre. El tema de la guerrilla gallega, conocida popularmente como maquis, es indisociable geográficamente del espacio leonés, por varias razones. La primera organización guerrillera que como tal surge en España, la Federación de Guerrillas de León Galicia, tiene su sede en Ponferrada, en el Bierzo, y engloba también las provincias de Lugo y Orense. De ahí ese fenómeno de colectivo, de analizar colectivamente la guerrilla de León Galicia como una unidad, sobre todo en una primera fase. Posteriormente ya hay una división entre la Federación de Guerrillas y el Ejército Guerrillero, pero yo creo que el estudio o el análisis de la guerrilla gallega es impensable sin hablar al mismo tiempo de la guerrilla berciana. Y Blas era uno de los buenos compañeros, de los buenos. Pues se sacrificaba él al máximo con tal de beneficiar a todo el mundo. Y yo no sé cómo lo pudieron asesinar de esa manera. No lo sé, no me explico. Porque yo lo veo razonable, si quieres, oye, que nos andábamos los unos detrás de los otros. Era una lucha la que teníamos. Y ellos sabían que que nosotros íbamos a por ellos y que tenían que defenderse. Yo lo veo muy lógico. Pero asesinarlo como lo asesinaron, no lo veo. Nunca lo veré bien. Si lo hubieran matado en una pelea, pues, oye, habíamos elegido esa profesión y a alguno le tenía que tocar. Le tocó a él como me puede tocar a mí, o le pudo haber tocado a otro hermano mío. Pero a él de esa manera no tenían que haberle hecho eso. No lo merecía. En 1947, el día Corpus, en este bar se encontraba el jefe de la brigadilla de Ponferrada, un tal Blas, en compañía de su cuñado José, que era un peligroso flanquista. Particularmente el Blas estaba condenado a muerte por las guerrillas. Entonces nosotros, Guillermo Morán y yo mismo, cuando supimos que estaba aquí, que nosotros nos encontrábamos en un pueblo al lado, dijimos que había que ajusticiarle. Y vinimos aquí, y aquí mismo se hacía el baile. Y alrededor del baile había 3 guardias civiles, y en la terraza había un guardia civil de cada lado. Entonces Guillermo y yo entramos, pedimos una cerveza para cerciorarnos bien, y en este momento vimos entrar a un teniente de policía armada con 6 números más. La situación se complicaba, pero hemos decidido llevarla a cabo igual. Inmediatamente Guillermo Morán se dirigió a la mesa donde estaba Blas jugando a las cartas y le pegó un tiro a cada uno en la cabeza. Nosotros salimos disparando al techo, dimos la vuelta a la casa y nos dirigimos hacia donde habíamos dejado al objetivo con las armas largas y nos fuimos hacia Cabañas Raras. Yo estaba aquí y Blas estaba ahí.
Y ahí andaba paseando, era pequeño y gordo, andaba paseando. Y yo después salí y al llegar a casa sentí el tiro. Mataron a José, que estaba ahí derecho, y a Blas. Fue lo que pude ver. Claro, yo estaba allí y sentí los disparos dentro y al salir dispararon para ahí. Ahí hacía chispazos, claro, las balas, o el gatillo de la pistola. Entonces, claro, la gente toda escapó. Y yo entré detrás de un guardia civil aquí adentro. Y claro, me dijo, ¿dónde va usted? A ver, un primo que está ahí muerto. Yo no sabía quién era, ni mucho menos. Y entonces le dije, bueno, los puedo colocar, porque cuando vengan esto no cabe en el ataúd. Y dijo, sí, hombre, usted se atreve, sí, los coloqué los dos. El tiro a Blas le entró así por un lado de la cabeza y le salió por detrás por la otra. Raspó en la pared todavía. Y el otro entró por una oreja y salió por la otra y fue a dar al tabique que cae allá atrás. A partir do ano 46, por unha comarca absolutamente difícil, verdadeiramente, non tiña carreteras, non tiña nada, que é a Cabrera Leonesa, que se chamaban as Urdes Leonesas, sobrevive Girón prácticamente convertido en amo e señor desta zona. Y recuerdo que fue en el pueblo de Salas, precisamente. Y una cosa que me impactó mucho, dado la edad que uno tiene en ese momento, es que al abrir la puerta encontré una habitación llena de humo, unas mesitas, unas camas de hierro, y en la mesita pues se veían botellas de anís, de ponche, y me imagino que de coña también habría, y ellos sentados en las camas, en mangas de camisa, que eso también me impresionó mucho, verlos con las sobaqueras, con la pistola debajo del sobaco, y eso pues me pareció, me recordaba algo lo que habíamos nosotros en el cine de los gángsters americanos. En cuanto a Girón, era un hombre, por lo menos en ese momento, poco hablador. El tiempo que estuve allí, que serían unas 2 o 3 horas, pues prácticamente no lo vi hablar. Bueno, mi misión era, en este caso, este día fue llevar correspondencia. No puedo decir las cartas que eran ni de lo que se trataba, por supuesto, eso menos, porque eso todo iba escrito con tinta simpática. Entre líneas empleaba otra tinta, que creo que al mojarla después con limón aparecía lo escrito en el pliego. Bueno, pues el que asesinó a Girón, pues ha sido un individuo de Santa Eulalia de Cabrera, que había sido enlace nuestro, se llamaba José Canueto, y lo hizo el simulacro de que le perseguían y estaba cooperando con la policía. Entonces fíjate hasta dónde llegó la hazaña de este individuo para hacerse creíble ante nosotros, que asesinó en su pueblo a una mujer y a un hombre, haciéndonos creer de que eran unos confidentes de la policía, y entonces a partir de ahí que hemos tardado 4 o 5 meses en recogerlo, porque nosotros éramos hostiles a poder recogerlo en la guerrilla. Pero entonces hizo el simulacro de que le perseguía a la policía y luego después culminó con ese asesinato para hacerse valer ante nosotros. Y esa ha sido la estrategia de la policía, porque impotentes a confrontarse directamente con nosotros por el amparo que teníamos del pueblo, pues se valieron de la infiltración en este individuo. Y así ha sido la muerte de Girón aquí, en este lugar, en el lugar que debemos de ver, que no fue en un combate, que ha sido asesinado por la espalda por este traidor. Y estábamos a la misma orilla del río. Y estando él, pues Girón, yo no sé qué estaba haciendo. El caso es que me dijo que fuera por la leche, que preparara el desayuno. Yo fui por la leche para preparar el desayuno. Cuando yo siento un tiro, ¡pum!, yo enseguida dije, aquí algo pasa. Y él va espantado, corriendo hacia mí, dice, un tiro que mató a Girón. Y yo le dije, ay, por Dios, vete donde él, que a lo mejor necesita socorro, vete allá. Y él dice, por ahí no se ve a nadie, él venga. A mí enseguida se me pasó de que había sido él. Enseguida. Dije, fue este tío el que lo hizo. Bueno, pues cuando yo voy a salir, y él me obedeció y fue allá, pero verás, cuando fue allá, yo voy a salir de la
esos son trances, algo espeluznantes. Voy a salir de donde teníamos las cosas para hacer el desayuno, cuando el brrr me tira una ráfaga y me dice, oye, ven que te voy a matar, te voy a matar. Entonces yo me tiré al río, creyendo que en el río me iba a salvar, y resulta que en el río no daba ni un paso. Me tiré al río, ay, por Dios, yo que no te he hecho mal ninguno, ¿qué tal? Dice, bueno, si no te herí, porque la recibita le había dicho que si podía ser a mí que me entregara viva, que tenía gran interés de devolver esta madre a sus hijos. Bueno, y más cosas me dijo a recibita. Bueno, entonces dice, si te herí, te mato. Si no te herí, no te mato. Y yo por el río, por Dios, yo no te he hecho mal ninguno, ¿por qué me vas a matar a mí si yo no te he hecho mal ninguno? Y el pobre Girón, pues ya estaba muerto. Nosotros le hemos solicitado de venir, los 4 que nos íbamos a Bierzo, venir con nosotros. Se hizo un poco el enfermo y que se encontraba mal y que prefería quedar aquí con Girón y con Alida. Y entonces, claro, él vio la ocasión de poder asesinarle al día siguiente. Y bueno, pues el hecho de haberle asesinado fue aquí. Vinieron por la mañana al río aquí, porque si se paraba en los barrios por el día, por la noche, el día se venía aquí para despistar un poco, porque había enlaces bastante conocidos por la policía. Pues entonces viene aquí y él aprovecha la ocasión de que Girón estaba solo con Alida, y le pegó un tiro y cogió su naranjero, su fusil, y entonces le dispara, según la versión de Alida, le dispara a Alida para intimidarla, y la cogió prisionera y la llevó a Ponferrada a entregársela al comandante Arrucibita, que era el cerebro de toda esa operación. Entonces ya inmediatamente nos llevaron a donde estaba Girón, y me recuerdo como si fuese hoy. Girón dijo, ¿quién es Manolín el asturiano? Y yo dije, soy yo. Dice, bueno, yo no sabía por qué. Bueno, la coincidencia, no sé, es que nosotros nos repartimos a cenar en casas, porque éramos mucha gente, éramos nosotros 6, más ellos 3, 9, nos repartimos en diferentes casas para cenar, y a mí me tocó afortunadamente, ir a cenar con Girón, Alida, a la misma casa. Es aquel día ya que yo conozco a Girón. Y desde entonces, hasta que lo mataron, siempre viví con él. Es decir, desde septiembre del 49 hasta mayo del 51. Puedo decirte que Girón, para mí, yo he apreciado siempre a todos los compañeros, y he querido mucho a todos los compañeros, como todos los compañeros nos querían. Pero del humanismo de Girón, de los sentimientos de Girón, me parece que era inigualable. Recuerdo, y esto me quedó bien grabado, recuerdo que en ciertas marchas, cuando íbamos caminando agotados al amanecer, nos acostábamos, y Girón hacía el fuego, era el que hacía el fuego para todos. Cuántas veces lo he sorprendido cubriéndonos con nuestros abrigos porque estábamos descubiertos. Perdonadme, camaradas, pero me emociono. Al terminar la guerra civil, la Guardia Civil vive un momento especialmente difícil. Debido a su papel en la guerra, Franco piensa que en disolverla, porque considera que no había sido suficientemente fiel, y por consiguiente la Guardia Civil prende una espada de Damocles, que es su disolución, que no se lleva finalmente a cabo debido a la coyuntura política, debido a la prudencia del propio Franco, y sobre todo también por las presiones que el propio Franco recibe, entre otras de su general, uno de sus generales más allegados, que era el general Alonso Vega, a la sazón director general de la Guardia Civil. Alonso Vega considera que la Guardia Civil es el instrumento que debe utilizar el Estado franquista para eliminar el fenómeno del maquis, y él se encarga personalmente de supervisar esta represión. Es entonces cuando la Guardia Civil utiliza las armas que le han sido características y tradicionales y que redundan en una extraordinaria eficacia. Desde este punto de vista hay que resaltar, por tanto, que el papel de la Guardia Civil es o responde a un instrumento del Estado, del régimen franquista, contra el fenómeno de la guerrilla. Cuando llegamos dos bacelos, encontrámonos que o pueblo estaba cercado de Guardia Civil.
E nós, pois nada, veníamos despreocupados de nada, e entonces deronlo alto. Mas eu traía na cintura, pois traía un revólver, un Colt caballo flecha americano, e traía unha navalla que medía 17 centímetros de folla por 18 de mango. E claro está, cando cheguei aquí a este onde nos encontramos, aí había un guardia civil detrás dun palleiro, mas eu non o vin, ou non o vimos, porque éramos 6. E logo colleume a un brigada da Guardia Civil, que era o que viña tamén con eles ao mando deles, e díceme que tiñamos que subir arriba a casa esta, que si estaban aí os roxos. E entón ali detrás da subida da porta, había unha louxa, e eu como pude, saquei ripei no revólver metino detrás de que me parecía que era o que máis me afectaba. Iba outro rapaz, levaba unha funda, mas non levaba pistola. E outro rapaz levaba un puñal, e esos 3 nós, pois leváronos para a cárcel, aquela noite. E outros 3 que nada traían, pois mandaronnos a dormir. E a costa deso, pois estuve en 15 días na cárcel. Vivía aquí ao lado da casa dos escapaos. Esta casa que tiño á miña espalda era dos escapaos. E aquí un guardia civil veu a buscar a un que estaba de permiso, un irmão do escapao, que ele non sabía do escapao, non sabía nada, pero viña a buscar o que estaba de permiso porque se lle había cumprido o permiso e non se presentou, e viñeron a buscalo. Entonces entrou adentro, encontráronse co escapao. O escapao pegoulle un tiro e matou. E co Guardia Civil viña un soldado e tamén quiso facerlle fuego ao escapao, e o escapao pois pegoulle un tiro e desbaratoulle unha mão, unha bala explosiva. E nada máis, marcharon, o Guardia Civil quedou aí morto, e o soldado marchou para o barco. Entonces veu o que estaba de permiso, veu que estaba fora da casa, e veu desarmaron o guardia e marcharon os dous ao monte. E aí principiou a vida desa xente. E logo despois, máis adiante, pois mataron os padres dese escapao. E dos escapaos, porque toda a familia despois marcharon ao monte. Bueno, pois nosotros aquí salíamos de 8 días sin regresar a casa, dormir como se podía, comer pois tamén de mala maneira, 1000 peripecias. O económico tamén era flojo naquele entonces, o sea que non axudar nada porque había sitios que donde sabía que estuveran ali os bandoleros, ou sea, os refugiados, e non decían nada, ao contrario. Eles porque estaban, hasta tiñan contraseñas donde había un tendedero de ropa, se sabían que a Guardia Civil andaba por aí cerca, ponían unha toalla roja a atender allí, aunque fuera sin necesidad. Entonces ellos ya tenían la contraseña de que por allí no podían aproximarse, o se aproximaban con cuidado, tenían que... Bueno, pues como ustedes ven, aquí era el destacamento de las Nieves, que estaba ubicado, como se observa, en esta casilla de peones camineros. Pues aquí había el sitio donde nos aseábamos, en esta dependencia. Luego, aquí estaba compuesto por 2 habitaciones. En aquel rincón vivía el cabo Cid Novoa, Modesto Cid Novoa. En aquel otro rincón dormía el guardia José González Fernández, que fue el que descubrió la cueva, base número 1, en la Fraga de Leume. Y en este otro rincón, el que les habla. Aquí es donde teníamos las 2 camas. Aquí en el piso de arriba, pues dormían otros 5 compañeros más, en esta habitación de arriba, que como ven está deshecha. Y luego, subiendo por estas escaleras, y a la izquierda es donde estaba la emisora de radio, que había 2 operadores, 2 guardias operadores.
Bueno, pues yo cuando vine a este destacamento fue en agosto del año 50 y en esta zona era donde había bastantes bandoleros, como lo demuestran las cuevas que han aparecido ahí en el Eume. Y según tengo entendido, pues en toda la comandancia de La Coruña había como unos 80 huidos, que la mayor parte de ellos pues se marcharon para Francia, otros fueron capturados, la mayor parte de ellos en el año 51. Fixeron o almorzo, comeron, subiron para o piso e dixeron ao meu abuelo: bueno, agora vimos buscar o resto dos cartos. Se meu abuelo, pois, nos teño todos. E dixeron: pois, busqueos. Bueno, querían comer carne con patatas e verdura a miudía. Fíxoses, comeron, beberon. E logo despois saleu o meu abuelo e meu tío, que estaba solteiro na casa, e foron aos cartos. E papá tamén foi á casa dele e ao convento. E papá chegou cun día cos cartos e dixo o meu abuelo: non sei se chegarán, vai buscar máis. E papá foise, pero meu tío, en vez de ir buscar os cartos, foi ao cuartel a avisar aos guardias e dirixoa. E veu con eles, e rodearon a casa, a Guardia Civil, e dixeron: aí está a Guardia Civil. Dixeron eles: aí está a Guardia Civil. Entonces prepáranse de bombas polas ventanas e por todos os sitios. Aquilo era horrible. E eles, non? Que daquela había poucos guardias, non había máis que os daqui de Rixoga. Bueno, estuveron así toda a noite, tintán, 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 de dentro e de fora. E eles dixeron: vámonos a escapar. Botáronse pola parte de atrás da casa, todos xuntos, pero se caíron dous. Eles volvense para dentro, que era o jefe, era o Raqueche. E logo despois xa había máis fuerza, claro. Entonces eles dixeron: bueno, pues agora aquí hai dúas solucións, ou entregarse ou matarse. E matáronse os tres que quedaban. Os outros xa morreron. Un saltou por aquí, polo balcón, outro pola ventana de abaixo. E eles, cando iban saltando, pois claro, íbanse matando. Pero os tres que quedaron matáronse nunha habitación, os tres. E logo despois xa veu toda a xente, claro, a Guardia Civil foi buscar a familia deles, viñeron, fixillos sacar os mortos para fora, puñéronos aquí. Cuando se tuvo en conocimiento de que la fuerza tenía cercado un grupo que había en lugar de los Pazos, en Monfero, que capitaneaba el Riqueche, nos desplazamos allí, se cercó todo aquello durante una noche, hasta se desplazó personal del ejército de Ferrol, y después de noche algunos que intentaron, que echaron unas bombas de dentro de la casa para afuera, tenían allí 7, 8 o 10 familiares dentro, encerrados, y después, según iban cayendo por la ventana, unos se mataron y quedaron 3 de dentro, que ellos mismos se suicidaron dentro de la casa. Durante a Segunda Guerra Mundial, franceses e italianos ocúltanse no monte para loitar contra o invasor alemán que ocupou o seu territorio. A eficacia desta loita é valorada polas forzas aliadas, polo que lle prestan axuda humanitaria e económica. Non ocorre o mesmo en España, onde a guerrilla desorganizada e mal armada logra unha mínima colaboración da forza aliada, coa pretensión de manter a neutralidade española na contenda internacional. As bases sobre as que se sustenta a guerrilla española son principalmente a ideoloxía oposta ao réxime e o apoio dun sector importante da poboación. É claro que o nome de Foucellas quedou aí, metido na memoria colectiva, sin que ninguén escribise del. Prácticamente o primeiro texto que se escribe é o que eu fago no ano 79 para a Gran Enciclopedia Galega. Ese nome, sin embargo, non se esborrou, esténdese por toda Galicia, e nun sitios é o símbolo do papón que mete medo, e noutros sitios é o símbolo de Robin Hood. É moitos símbolos en según que sitios, non? Pero en todo caso é un personaxe de nome indiscutible, non? Un nome pa lenda. Entonces yo estaba ya tan desesperada del acoso que teníamos de la Guardia Civil y todo, que un día voy por La Coruña y paso por la calle Real
delante del gobierno civil, que era la parte de atrás del gobierno civil, y tenía 12 años en aquel entonces. Yo tenía 12 años. Y me acerqué allí y les dije, mire, ¿qué desea? Dije, yo quería hablar con el gobernador. Y ellos me quedaron mirando un poco extrañados y me dicen, ¿tiene usted audiencia? Yo no sabía ni lo que era, lo que significaba audiencia. Le dije yo, pues no, señor. Dice, entonces, ¿usted para qué quiere hablar con el gobernador? Y dije yo, pues mire, yo soy la hija de Faucellas y quiero hablar con el gobernador. Díganme ustedes lo que tengo que hacer para hablar con él. Y entonces uno de ellos me dijo, venga, venga, venga usted un momento. Y subió unas escaleritas estrechas que había, me acuerdo bien, y me subió para arriba. Y entonces me metió en una salita que había mucha gente para solicitar audiencia. Y viene un señor vestido de un traje azul marino alto, me acuerdo bien, y me volvió a llamar. Dice, ¿usted María Josefa Andrade? Sí, venga. Y me dice, mire, me dio la mano, me dijo, soy el secretario del gobernador, va usted a hablar ahora mismo con el gobernador. Me acuerdo bien, había un pasillo largo y al fondo veo una gran sala con la fotografía de Franco al final, una silla grande, una mesa enorme y un señor de pelo blanco, alto, de pelo blanco, que no me acuerdo qué gobernador era este, nunca, no me acordé más del nombre y quisiera acordarme porque se portó maravillosamente conmigo. Entonces, al llegar allí, nada más que entrar a la puerta empecé a llorar. Empecé a llorar de los nervios que llevaba, empecé a llorar y no podía ni hablar. Entonces él me dijo, siéntese, tranquilícese y siéntese usted, tranquilícese, no tenga prisa, usted tranquilícese y eso. Bueno, como lo vi tan humano, tan buena persona, me tranquilicé enseguida. Y entonces me dice, bueno, dígame usted por qué quiere usted hablar conmigo. Y le expliqué mi situación. Le dije yo, mire, estoy desesperada. Dije, estoy desesperada, mi madre ha muerto, mi tía que vivía con ella, mi abuela ha muerto, mi tía que vivía con ella la llevaron a la cárcel, me encuentro sola y acosada por la Guardia Civil. A cada momento están acosándome y mire lo que le digo. Me están preguntando que diga dónde está mi padre, pero yo le voy a decir una cosa y no me importa que me hagan lo que quieran, pero yo no sé dónde está mi padre, pero aunque lo supiera no lo iba a decir. Así es que hagan de mí lo que quieran, pero yo nunca diré dónde está mi padre. Pero es que tú ves a tu padre y dije yo, no señor. Dice, pero bueno, mira, te voy a decir una cosa, si lo vieras, dile que se vaya a Francia. Que se vaya a Francia, como han hecho otros, que se han ido, para que vosotros os quedéis tranquilos. Porque él puede hacerlo si quiere, dijo. O que se presente. Dice, si quiere presentarse, tú hablas con él y yo haré todos los medios, todo lo que pueda de mi parte, para que no le pase nada. Y entonces le dije yo, mire, lo siento, pero yo no lo veo. Y entonces él me dice, bueno, yo lo digo, pero si usted alguna vez lo ve. Y dice, y ahora mismo voy a mandar eso a la Guardia Civil de Curtis para que deje de molestarla. Y usted, si no van con un vecino o con alguien, no pueden entrar donde hay mujeres solas, no pueden ir. Si no van con un vecino o con una persona, usted no les abra la puerta. O colleron o día 9 de marzo de 1952, eu daquela tiña 6 anos, ainda non ben cumplidos, e acórdome de cando puñeron as metralletas alá nunha huerta que tiñamos nosotros alá arriba, o señor que dicen que lle fixe a cueva, aquela casa, que se morreu, despois, aquel día, pois, eu senti un tiroteo, e foi a cando ele iba para lavarse, para ir a unha boda. E resulta que ibas a escapar e a Guardia Civil empezou a tiroteos e ser un tío meu que, mesmo nun puente, que aí viña da tienda, encontrou con ele, daquela retrocedeu e foi a cando o feriron. E se meteu aí nunha braña e foi a cando o colleron. Al tener conocimiento en la plana mayor, el capitán de la compañía, de que la fuerza había tenido un encuentro con los bandoleros, pues nos desplazamos al sitio que se llama en la parroquia de La Regueira, en Oza de los Ríos, y al llegar allí nos encontramos que había un guardia muerto, un bandolero muerto, un guardia herido y un bandolero herido. Y el herido era el Faucellas. Y entonces se cargó en un coche de un Land Rover de esto de la Guardia Civil, se desplazó hasta Betanzos, donde se la ha estado curando allí, hasta que se ha podido desplazar al hospital de Coruña. Y durante esos días que estuvo allí, pues le hacíamos guardia, relevándonos, haciéndole guardia allí y charlando con él, claro, de las andanzas que había tenido.
estaba muy tranquilo. Cuando terminó el juicio, yo me acerqué a él y me dijo, papá, cuando dijeron las 3 penas de muerte, miró para atrás y me dice, hacia mí miró. Y al final ya llega el momento, las 6 menos cuarto, y nos dicen que teníamos que irnos. Entonces yo me abracé a mi padre a los dos, y nos dijo, les pido que a mis hijos no les pongan ningún impedimento para irse fuera de España. O 7 de agosto de 1952 foi axustizado Benigno Andrade García Foucellas a Garrote Vil na cadea da Coruña. Tiña 43 anos. Florencio Fuentes, o verdugo, recordou as derradeiras palabras de Foucellas antes de morrer. Non o coñezo a vostede de nada, pero aperte ben. Nos vamos al cementerio para ver llegar a mi padre, y nos dicen que no podemos entrar en el cementerio. Estamos hasta las 10, las 11, las 12, nada. Hasta las 2. A las 2 yo me puse muy mala, y también nos dijeron que no entraba nadie al cementerio, que no podía entrar nadie al cementerio. Y sin haber llegado el féretro de mi padre ni nada. Y a las 2 nos fuimos a casa, porque yo me encontré muy mal, llamamos a un médico, vino a verme y en fin me dio unas tranquilizantes, y yo me quedé dormida, y mi prima volvió al cementerio y tampoco la dejaron pasar. Entonces, a los pocos días, volvimos otra vez. Fue mi prima, porque eso ya no sé cómo hizo ella, fue mi prima solicitar a ver dónde estaba enterrado mi padre. Y le dieron un número, fuimos a un número que era todo de arena, y había una tabla puesta con un número, que ahora exactamente non me acuerdo que número era. Sí, a loita guerrilleira foi unha loita dramática, en certo sentido trágica, porque representou a morte de xente que foi fusilada, como Gallosa e Seoane, representou a morte tamén de forzas de orden público que eran mandadas polo goberno para reprimir as guerrillas. É importante que se sepa o origen histórico e a razón histórica desta loita para as novas generacións de gallegas, que sepan realmente o que pasou, que non foi consecuencia de ningún mal, diríamos así, atávico, sino que foi consecuencia dunha circunstancia histórica que todos vivimos os desa época e que as novas generacións deben conocer. Ahora que nos encontramos aquí, en este huequín tan calentín e tan amañadín, si nos encontramos cuando esto que te estaba contando, el frío que rapeo allí en Cabañas, ¿no? En Cabañas. Tú fíjate, si nos encontramos aquel de allí, pues ya a tiro limpio. Sí, hombre, claro. O me dabas o te daba. Había que hacer paso. Y sin embargo, mira, hoy todo el mal que yo deseo, no a ti, sino a cualquiera, a cualquiera de los que venga por mí. Pues te estás seguro que es la misma. Yo eso lo he asumido cuando yo me fui al extranjero y he reflexionado las consecuencias de lo que había sido la enfrentación en el pueblo de gentes por culpa de una guerra civil. Girón era un tío, le teníais mucha gana y tenía un carisma muy grande, pero lo mismo que tenía para vosotros, en el lado contrario, lo tenía para quien le conocía y vivía con él. Era el hombre más humano, más sencillo, era muy humano. Oye, sí, tenía un concepto distinto. Pues no. Mira, yo he visto a Girón cuando teníamos dificultades, incluso de no tener que comer, de hacerse el enfermo para dejar la comida para los demás. El hombre que llegábamos a un sitio, si alguna vez nos tocaba, porque bueno, íbamos de paso, hacíamos campamento en algún lugar por ahí en el monte, el hombre que se pagaba más guardias que nadie porque lo que quería que los compañeros estuvieran tal. Eso, sí. Pero después en las casas con la gente. Era el hombre que tenía, pues más que yo no tengo ningún rubor a decirlo, porque yo no tenía ninguna experiencia. Pero es que donde iba Manuel en una casa, la gente le adoraba, porque era muy sencillo. Sabía hablar el lenguaje de los campesinos, de las personas y tal. Bueno, eso había que haber vivido con él para comprender esa cuestión. Yo comprendo que de vuestra parte, claro, el Girón era el temerario. Claro, es que era el jefe de la banda. Era el jefe de la banda. Fue el fundador de la guerrilla aquí, ya en el principio, en el 36. Es un hombre que tuvo muchos combates y tenía mucha experiencia. Hombre, pues mucho más que yo y que otros muchos. Y bueno, pues todo eso le ha dado pues toda esa fama, porque yo y otros 3 compañeros dejamos a Girón justamente en los barrios, al lado de la entrada de los barrios, con el propósito de encontrarnos al día siguiente ahí, a los 2 días, ahí.
Por eso estabais esperando, porque el que vendió Girón... Íbamos nosotros esperando que llegarais. Porque se sabía que nosotros teníamos cita con Girón. Yo no lo sabía, pero me habían dicho, estos aquí que aquí tienen que venir. Allí venimos. Pero nosotros fuimos por ahí, por el Bierzo, y encontramos la posibilidad de irnos hasta cerca de Asturias, por ahí. Por Villablino. Sí, por Villablino. Por ahí sabíamos nosotros que habíais marchado. Por ahí, y entonces, pues, mientras nosotros subimos, pues mataron a Girón, estuvisteis esperando, y nosotros le hemos mandado la consigna a Girón, que tenemos una consigna para él y para nosotros, diciendo, espera que nosotros nos vendremos en 15 días o 3 semanas. Y claro, os habéis cansado de esperarnos y no hemos llegado. Y por eso estamos aquí. ¡Sí vais! Mira, sí vais. No, ¿allí sí, vais? Sí, eso lo tengo claro. Quedáis allí, fíjate. Eso lo tengo claro. Pues mira, te hubieras privado de este momento. ¿Verdad que no estamos mejor aquí? Claro. Me gustaría saber por qué me habéis matado. Porque era el jefe de la... Era el que... Era el jefe de la partida mía. Eso. Y entonces se quería hacer... Bueno, yo no estaba en la guerrilla de aquella, Pero ¿interveniste? Yo no intervení porque yo no había marchado. Ah, pero bueno, te enteras. Pero te digo quién fue, además, no tengo ningún. ¿Y por qué vamos a Guillermo Morán. Guillermo fue el que mató a Blas. Pobre. A Blas el otro. Pobrín de Blas. Porque fue una decisión que han tomado, que yo no sabía aquella, que han tomado de cómo era el jefe de la partida, dice, hace falta hacer un escarmiento por quitarles el que nos persigan de la manera que nos persiguen. Pues no te puedes imaginar lo que yo lloré por Blas. Es posible. Es que eso sí, lo que tú acabas de decir de Girón, sí. Blas quedaba él sin comer. Y Blas, yo vi compañeros que les hicieron que se daño las botas y dejarles las zapatillas para que vinieran y venir el descalzo. Blas era uno de lo... Bueno, como compañero, en mi vida, es posible. En mi vida he podido encontrar un compañero como él. Lloré por él todo lo que me dio la gana. Lo que vamos a poder ver a continuación es una serie de documentos, se llaman extras, de descartes que he podido de alguna forma seleccionar de la cantidad de material que pude conseguir y reunir pues hace aproximadamente 14, 15, 16 años de los dos trabajos que realicé, el maquis en Andalucía y el maquis, el movimiento guerrillero en Galicia. Pero me interesa mucho destacar algo que verdaderamente creo que es muy emocionante. Yo personalmente pasé un rato de mucha emoción y nunca olvidaré aquel día en el que en un hotel, el Hotel Temple, en León, conseguí reunir al único superviviente de una contrapartida que operaba en la zona, Guardia Civil, y al único superviviente de la partida de guerrilleros que comandaba Girón. Entonces los junté. Hay que tener en cuenta que eran dos personas que tanto ellos mismos personalmente como los de cada uno de su grupo estuvieron enfrentados durante muchos años a muerte, consiguiendo reducirse los unos a los otros. Y bueno, les puedo decir que cuando yo me encerré con ellos en un saloncito con mi cámara, llegó un momento que pone el visor de la cámara, o sea, llamamos el Wayfinder,
no podía ver absolutamente nada porque de la humedad de mis ojos el visor se había empañado. ¿Qué, Alfonso? Sí, quiero ponerme con vosotros porque es muy fuerte. Ya hemos terminado. Lo que pasa es que de aquí me hago una foto. Sí. Sí. Bueno, hombre, bueno. Porque os voy a decir una cosa. Yo ahora mismo en estos momentos, fíjate, yo no lo he vivido, pero yo me estoy acordando ahora mismo, pensar un momento en los que han caído por tu lado y por el tuyo. Exactamente. Él ha hablado de Girón y yo he querido que tú recordaras a Blas. O sea, y de alguna forma simbolizan los dos lados. Sí, sí. Sí, acuérdate tú por un momento. Era bueno. Sí. Muy bueno. Blas. Muy buena. Era maravilloso. Pero qué imbécil es la gente que no sabe lo que es la vida, que se estén matando como tú has dicho. Ahí le duele. Que nos estemos matando. Sí, ¿sabes? Sí, ¿sabes por qué? Porque son otros que tiran de los hilos. Exacto. Pues me habéis emocionado. Somos las víctimas. Sí. Como tu hermano nos esté viendo desde por ahí, Sí. Pobre, mis hermanos, los dos. Porque nosotros éramos tres hermanos. Yo me contó. Éramos tres hermanos. Alfonso, sí. Ay, Y me mío, dio mío. dos. Qué bellos olvidados. Para contarlo. Sí. Bueno, pues, Ya mira, que ellos son pues los yo, ¿sabes que el que llamamos el atravesado, que era el de las colonias, murió hace 15 días?
este lugar es el que va a hacer 42 años, el 3 o el 4 de mayo de 1951, teníamos el encuentro con Girón y su compañera y el que estaba con él, la guerrilla que veníamos del Bierzo. Estaba Manolo Zapico, el asturiano, Travesao, Jalisco y yo. Y el día 1 de mayo habíamos estado aquí juntos, que habíamos tenido el encuentro, porque yo con Zapico y Jalisco veníamos de Maragatos, y entonces por la noche nos fuimos hasta los barrios, hasta el pueblo, y allí le hemos despedido a Girón con el propósito de 3 días o 4 días más tarde encontrarnos aquí después que hubiéramos terminado las gestiones que teníamos que hacer en Cacabelos y en Cabañas, bueno, en la parte del Bierzo Bajo. Por ciertas razones que teníamos siempre en preocupación de ir ampliando nuestra zona de contactos con casas y con enlaces, hemos encontrado la ocasión en Cabañas Raras, en mi pueblo, de una persona, un enlace que tenía un coche a nuestra disposición y que nos llevaba hacia Villablino, a unos Villablino, Las Omañas, toda esa región. Y entonces nosotros hemos fallado a la cita con Girón, que fue asesinado justamente el día 2, un día después de haberle dejado, y con el propósito de ir abriendo zona y viendo otra organización por la zona de Villablino. Eso nos ha librado, porque el hecho de que Girón haya sido asesinado el día 1 y por el traidor que se nos había infiltrado, el José Cañuete de Santa Eulalia, de Cabrera, pues él sabía que nosotros teníamos la cita aquí el día 3 o el día 4. Y la policía automáticamente sabía que nosotros íbamos a venir aquí sobre el lugar. Y entonces han mantenido oculto la muerte de Girón durante 20 días, ripostando aquí hasta que nosotros vendríamos. Pero como decía anteriormente, ese incidente positivo que se había dado de nuestro traslado nos hizo de que nosotros comunicamos a una estafeta que teníamos secreta con Girón, señalándole que nosotros nos vendríamos en 3 semanas o un mes y entonces que ya cogeríamos contacto. Eso nos ha librado a los 4 de que hubiéramos muerto aquí seguramente de una manera improvista para nosotros, porque confiábamos que eran nuestros compañeros que íbamos a encontrar. Más o menos así, en redundancia, es esa la forma como yo estoy vivo. Seguramente que si hubiera venido a aquella cita no estaría contando ahora cómo han sido los sucesos. Bueno, luego después, la muerte de Girón, hubo una serie de especulaciones de que se había denunciado por... Bueno, los comentarios oficiales habían dicho que había muerto en un combate. Lo cierto de que la policía había preparado al tal José Cañueto de Santa Eulalia a infiltrarse con nosotros y que, bueno, que nos ha sorprendido. Nosotros nos hizo una cantidad de simulacros para darnos confianza, y cuando nosotros le hemos solicitado de venir, los 4 que nos íbamos a Bierzo, venir con nosotros, se hizo un poco el enfermo y que se encontraba mal y que prefería quedar aquí con Girón y con Alida, y entonces, claro, él vio la ocasión de poder asesinarle al día siguiente. Y bueno, pues el hecho de haberle asesinado fue aquí, vinieron por la mañana al río aquí, porque si se paraba en los barrios por el día, por la noche, el día se venía aquí para despistar un poco, porque había enlaces bastante conocidos por la policía. Pues entonces viene aquí y él aprovecha la ocasión de que Girón estaba solo con Alida, y le pegó un tiro y cogió su naranjero, su fusil, y entonces le dispara, según la versión de Alida, le dispara a Alida para intimidarla, y la cogió prisionera y la llevó a Ponferrada a entregársela al comandante Arucibita, que era el cerebro de toda esa operación. Entonces, el camuflar, por ejemplo, el cadáver de Girón y no darle publicidad, era con el propósito de atenuar las sospechas que pudiera haber visto sobre el traidor. Entonces, lo que han hecho en ese momento fue ir a buscar un enlace, un compañero nuestro, un enlace, de lo mucho que teníamos, a Galicia, que estaban en las minas de Casallo. Lo han traído aquí, seguramente fue aquí,
y lo han matado también, le han desfigurado la cabeza y entonces secuestran a Lida y hacen ver de que Alida había denunciado a Girón y al traidor y que en ese momento, pues claro, que ella es la culpable, que ha estado secuestrada, y entonces sacan al traidor hacia Andalucía, hacia Sevilla, la llevan hacia Sevilla y quieren hacerle pasar al que habían desfigurado su cabeza, que era un enlace, porque era él. Era una manera de camuflar la forma como se había ido el crimen. Por eso la prensa oficial da que Girón es muerto en un combate, cuando es mentira, que aquí no estaba presente la Guardia Civil en el momento de la muerte de Girón. Y entonces, bueno, el hecho de mantenerle tanto tiempo en secreto, fundamentalmente era porque la espera nuestra, la espera de los 4 que quedábamos vivos y que debíamos de venir aquí sobre el lugar. Más o menos es así como se han pasado las cosas. Se han dado varias versiones. Es cierto de que el comandante Arocivita tenía toda una estrategia en el orden de cooptar confidentes, habría muchos más, pero este fue el que le brindemos también con nuestra ausencia la oportunidad, que había sido preparado minuciosamente por la policía justamente para asesinarnos como fuese, o denunciarnos, que seguramente en otras circunstancias que hubiéramos estado más compañeros juntos, él no se hubiese atrevido, eso estoy seguro, no se hubiese atrevido a disparar con un compañero, porque no tenía la misma experiencia que teníamos nosotros en el orden de las armas ni de el ímpetu para poderlo neutralizar. Y luego él parece ser que lo han llevado a Andalucía, que han hecho promesas. Lo cierto es que poco tiempo más tarde apareció atropellado por un camión. No hemos sido nosotros que le hemos eliminado, porque no sabíamos dónde estaba, ni teníamos medios en aquel momento. Mis sospechas personales, si asumo, en fin, la suspicacia, es de que para no cumplir las ofertas y para deshacer todas las huellas que podían permitir la patraña tan sucia que han armado para asesinar a Girón, pues que ellos mismos lo han eliminado. Es una opinión que yo estoy casi convencido, porque ha sido de manera muy sucia como han podido eliminar a Girón, que llevaba 14 años de guerrilla y que era un poco el símbolo de lo que es la resistencia guerrillera en Galicia y en la parte de Galicia y León. Y claro, para ellos contaba, claro, el haber cogido a Girón era uno de los elementos más importantes por lo que significa, el carisma que tenía y por lo que era Girón en el orden militar y en el orden humano y movilizador.
E nos, ao vir de voltas, concentrámonos en Ordes, e ali volamos a presa do Tambre, como protesta por fusilamiento, porque ali xa nos enteramos que habían dado garrote vil a estes camaradas, que non foron fusilados, foron dados garrote vil. Entonces volamos a presa, unha presa de agua, volamos a presa do Tambre. E claro, entonces nos, os da segunda agrupación, nos viñemos por en sí. E os da cuarta, pois, que eran da Coruña, quedaron ali, que había sido unha concentración da segunda e cuarta agrupación. Pasado aquello tiempo parece como que esto ya es una especie de novela, en que ocurrieron hechos bastante fastidiados, en fin, y que no cabe duda que en aquella lucha, que es cosa peor que hay, la lucha civil, y luego sobre todo este otro ambiente ya, cuando quedan solo restos de fugados, es más duro todavía, y es efectivamente... Nos tocó muchas veces pues atender a compañeros muertos. Yo precisamente, brigada, un cao y dos guardias, me tocó estar por Cabrera, cuando en persecución de la cuadrilla que del Girón, por aquí por la zona de León, de Calisto y tanto y tanto. Claro, pues en los encuentros pues siempre había unos y otros, se le iba el genio malo y tal, el demonio que llevan todos los hombres. En fin, unos más, otros menos, y tuvimos que presenciar hechos que es mejor olvidarlos. Yo, para mí, desde luego, con el tiempo, y creo que ocurrirá con todos los demás, pues eso, tanto es así que no tengo inconveniente. Más todavía, yo ya me encontré en una ocasión, yendo en un coche de línea con un señor, que hablando de tal político, caramba, entonces usted es el que llamaba en el sí, que estuvo usted fugado así, ¿y qué hace por aquí? Y era yo teniente. Dice, pues que es que salí ya de la cárcel. ¿Pero qué pasa? ¿Estuvo preso? Sí. ¿Cuánto tiempo y tal? Y bueno, ¿y qué? Aquello ya nada, ¿no? En fin, un señor coge hablando y le conté en una ocasión que un registro que sabíamos que estaba ahí escondido, y que resulta que marchamos de allí, un señor no había dado una comida que está, total que no marchamos. Y entonces dije, ¿dónde estaba usted un día que la Guardia Civil rodeándole y tal, y demás? Y no pareció que se marcharon y sabían que estaban allí en la casa. Dice, menudo lo pasé aquel día. Me tuve que meter en el pozo, en el caldero. José María Saavedra era de Ferrol, veu aquí a reforzar a segunda agrupación guerrilleira xa cando a caída de Vilaboi en Ferrol, tuvo que escaparse, entonces ingresou pois porque ele era dos astilleros, viñeran el e o comisario político que era Benino Fraga Pita, e viñeran os dous xuntos, este José María Saavedra, e era de ideología socialista, un valiente, unha gran persona, un buen luchador. Bueno, pois eu formaba parexa con el na cousa de retirada. Metémonos nunha casa, pero ao lado do cuartel do exército, do cuartel de infantería. Entón localizaronos e empezaron a destruir o edificio cos cañóns e con morteros. E el quedou ferido, entón fixeron a mão dereita, entón díxeme que lle pegase un tiro. Dixe, hombre, José María pegou tú que ainda tes a pistola, montei a pistola no largo, monteilla, deilla, e puxoa, pois, debaixo da barbilla, disparouse tiros, eu vinlle o ollo reventado, vinlle a cabeza reventada, pois pensei que estaba morto. Despois díxome moitas veces, coño, como non me remataches, Camilo, que evitábame muchísimos sufrimientos. Eu pensei sempre que estaba morto. De verdad que pensei que morrera. E cando non é a miña sorpresa que aos 3 meses encontrámonos na prisión da Coruña, el casi curado de todo, despois deronlle garrote vil ali, e era cando el me reprochaba non haberlo rematado. Ellos no podían hacer una vida normal, vivían como el lobo, coño. ¿No me entiendes? Dormirían con los abiertos y otros cerrados, es normal. Se dan casos simpáticos, hasta ha habido veces en algunos pueblos que han estado comiendo los que estaban unidos arriba y los guardias abajo. Y después, yo allí estuve de cabo en ese pueblo, un pueblo que se llama Peranzanes, y pasó un tipo, volví por allí demandando de capitán de la Guardia Civil, y fui yo a preguntar por aquel famoso que estaba preso cuando yo vi por aquello, y le conocí que era el que le daba de comer a unos y a otros. ¿El qué iba a hacer? Si los banderos no le daban, le mataban, los guardias si no le zurraban. A miña casa era como un cuartel general para a guerrilla ali. Si facían algunha actividade ao outro lado da ría, pois se viñan como podían por o puente ou en botes
e se viñan a refugiar a Serantes, porque aí abrimos outros puntos de apoio, e o que menos pensaba a represión é que na zona de Serantes se refugiara a guerrilla, non contaban con eso, e aí tiñan un punto de apoio. Aí, pois, durante 3 anos, eu lle servín como enlace entre a guerrilla, facendo enlaces aquí nos cines, nas portas dos cines, con outros compañeros que viñan de enlace para transmitir comunicacións entre as guerrillas e eso. Me desplazaba a Vigo a buscar a prensa do partido Mundo Obrero, en fin, unha chea de cousas durante 3 anos. A guerrilleros conocín a Pancho, mi hermano y yo, porque nosotros pertenecíamos al servicio aquel de información. Bueno, pero ya cuando se hizo día del todo, pues entramos a hacer el registro al pueblo. Y cuando estábamos registrando el pueblo, en la casa esa donde habíamos visto a ese, pues nos dice la paisana, dice, hay tiros ahí abajo en el valle. Y entonces el comandante recibita nos dijo, vámonos, vamos para allá. Y salimos para allá, y cuando salimos, al querer meternos hacia el valle, bajaban corriendo por los prados. Bajaban corriendo, y en esto, cuando estábamos nosotros ya casi cortándose el paso, una descarga del grupo de Vega, que estaba allí mismo enfrente, ya cayeron al suelo. El Abelardo, llevaba el naranjero, hizo así con el naranjero. Dijo, no tiréis más, que traigo bastante. Pero en esto sí ya cayó, le soltaron otro rafagazo, y él tiró el naranjero. Pero cuando se cogió el naranjero ya no tenía munición. Él tiró el naranjero, pero echó mano a la pistola. Y en esto le soltaron otro rafagazo, y ya cayó al suelo, muerto. Y a los pocos días de ocurrir todo esto, me dijo a mí un día la recibita, dijo, Ibarra, tenemos que ponerle una vela a San Antonio. Y dije yo, ¿y por qué? Dijo, ¿no recuerdas cuando estábamos registrando la casa allí en Villasinde, que nos dijo la paisana que había tiros en el valle y salimos corriendo para allá? Dice, si en aquel momento abrimos aquella habitación donde íbamos a entrar, allí nos achicharran, que allí nos quedaron 2. En la casa aquella quedaron 2. Estaban condenados a morte 2 camaradas, un deles era, pois, dirigente das guerrillas e o outro dirigente do Partido Comunista, Galloso, José Galloso, e Antonio Seoane. Bueno, contábamos que os matasen moi pronto, entonces tratamos de liberalos, atacar a prisión da Coruña para liberalos. Chegamos ali, tuvemos un enfrentamiento que nos estaban esperando, porque tiñamos un capitán da Guardia Civil introducido na guerrilla. E claro, pois xa non podemos liberar a estes camaradas, tuvemos un gran combate, retiramos como podemos, tiñamos un barco preparado para retirar no barco, pero habían detenido ao capitán do barco, entonces tuvemos que retirar cada un por onde pudo por terra. Estes camaradas xa os fusilaron, creo que aquela noite. Despois do combate xa foron fusilados, porque isto creo que era no mes de julio, ou aproximadamente en julio, debeu ser. Os tiroteos das partidas coa Garda Civil son silenciados pola prensa nacional. Pero o que para un supón unha xesta gloriosa de valor e para outros meros actos de bandoleirismo corre de boca en boca. Así, entre a copla, o racionamento e a morte, a xente do común aprende a sobrevivir, comprometéndose uns, esquecéndose outros, deste fenómeno coñecido co nome de o maquis. O movemento guerrillero en Galicia ten unha tradición importante e foi moi grande, porque evidentemente había moita xente que era de esquerdas e tuvo que fuxir ao monte para esconderse da represión, para evitar ser ejecutados cando a sublevación fascista. No momento en que a xente se foi ao monte, tuvo que facer para subsistir, naturalmente, verdadeiros milagros, pero despois
de pasar algún tempo agrupouse e esa agrupación deu base á guerrilla. Na realidade galega do sur de Galicia, na parte do Bierzo de León, na parte do norte de Portugal, xurde originariamente un movimento de fuxidos autónomos que veñen determinados por xentes que quedan, xentes procedentes de UGT, do Frente Popular, que quedan descolgados polos montes Montes da Serra do Eixo, polas dúas bandas, pola banda leonesa, pola banda galega. E fórmase nos límites galego-leoneses e norte de Portugal un grupo extraordinariamente abundante, estamos falando de case 100 persoas que forman o que vai ser o xerme da primeira guerrilla que hai en España, a Federación de Guerrillas de León Galicia. Aquí á miña dereita está ubicada en Ferrol a Empresa Nacional Bazán de Construcción Naval e Militares. En ela, na sección de gradas, traballaba segundo Vilaboi no taller de armadores, Francisco Martínez Leira, Pancho, no taller de gradas, e o Tocho na prolongación como buzo na prolongación da grada, cando se ampliou as gradas. Como consecuencia da lucha guerrilleira, se veron obligados por presións políticas e por temor a caer detenidos ao monte, a compartir a lucha guerrilleira cos demais. Estes homes eran os idealistas, non collían a pistola por propia voluntad, senón que eran con un concimiento, con unha ideología. Eles os movía a lucha por conseguir a libertad e democracia para España. Una noche, pues el comandante Arrecibita nos avisó que estuviéramos preparados, que había que salir a montar un servicio al pueblo de Vilasinde, como así lo hicimos. Chegou ali o tercio e agarrou a miña mãe e a miña abuela e eu, que estábamos na casa, e leváronos polo pueblo arriba, no pico do pueblo, había un cireixón, na media do pueblo, que non era no pico. E colgaron-nos ali e a mí fixeron estar mirando. E despois acolleron-nos nun carro e leváron-nos para Rubiá, e tiveron-nos todo o día ali no cementerio e a noite. Pola tarde levantouse, veu o aire, levantouse e a saia a miña mãe, e a miña abuela foi e baixoulle. E coa subiron que estaba viva e mataron-na, deronlle 2 tiros e mataron-na. Despois fixeron un buraco e enterraron as dúas ali sin caixa ni nada. Despois eu, como estaba por ali perdida, eu fui dormir ali a unha casa a Rubiá e despois do outro día viñeron e levaronme para a casa da madriña, fixeronlle me recoller a madriña, pero a madriña tiña unha cuñada que non me quería, era media tonta. E con eso marchei a servir por ali, por onde pude, viñen para Vilanova a servir, pasei moitas fames pasei bastantes, desnuda, queimaron-nos toda a roupa. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Hai xa un decenio que calaron os canóns en España. E, sen embargo, séguese combatendo. En aldeas e montañas pervive a guerrilla facendo como que non oe aquel parte bélico, segundo cal a guerra terminou. Secuestros, atracos a man armada,